In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Día 8. Oración de consagración, segunda parte. Peticiones. Continuemos meditando la oración de consagración escrita por San Maximiliano. Tras las invocaciones iniciales que hemos meditado ayer, hoy nos proponemos profundizar en la segunda parte del acto de consagración, las peticiones, donde el consagrado expresa su entrega total a María, reconociéndose pecador y solicitando que ella disponga de todo cuanto es y cuanto tiene. Pero justo antes de iniciar las peticiones, San Maximiliano nos invita a hacer un acto de humildad, porque antes siquiera de atrevernos a pedirle algo a nuestra Madre Santísima, tenemos que poner las cosas en su lugar. Así que vamos a analizar la parte en que decimos yo, y ahí cada uno dice su nombre, pecador indigno, me postro a tus pies. Aquí San Maximiliano insiste en que al pronunciar yo, pecador indigno, no basta recitar palabras, es necesario interiorizar la realidad de nuestra condición caída. Reconocernos indignos implica entender el gran abismo que hay entre el alma manchada por el pecado y la pureza inmaculada de María. Esta humildad radical nos sitúa ante la Madre del Creador, implorando su auxilio para no volver a caer en la esclavitud del pecado. Pero, ¿qué es el pecado? En términos de teología moral, el pecado se define como una transgresión voluntaria de la ley de Dios. Es un acto contrario a la razón y a la voluntad divina. Es decir, nunca es razonable pecar, bajo ningún concepto. El pecado atenta contra esa capacidad, esa potencia espiritual que Dios nos ha dado del entendimiento, de la razón, de la inteligencia, en otras palabras. Cuando pecamos, precisamente estamos siendo tontos, no inteligentes. Y por si fuera poco, va contra la voluntad divina. Es decir, estamos yendo contra nuestro Creador, contra aquel que nos ha dado todo, contra aquel que nos ha dado la existencia y tantas bendiciones, tantas gracias, y aún, incluso aquel que nos sostiene en la existencia, porque si Dios dejara de pensarnos un solo instante, desapareceríamos inmediatamente. En Él somos, nos movemos y existimos, dice San Pablo. Si Dios quiere, en un simple momento, nos puede quitar la existencia, podría hacernos desaparecer inmediatamente, apenas pecamos, pero es tan paciente, tan misericordioso, que espera nuestro arrepentimiento, porque no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. También se puede entender el pecado como una ofensa a Dios y un alejamiento de Él. Así, al elegir lo desordenado, caemos en la miseria espiritual, dando la espalda al Dios eterno, al Rey del universo, al dueño de nuestras vidas. La diferencia entre el pecado y la gracia es como entre una piscina cristalina y una fosa séptica. Imagínense, es fuerte lo que estamos diciendo, pero es la realidad del pecado. El pecado es como una piscina llena de estiércol, maloliente, horrible, asquerosa. Y nosotros cuando pecamos, preferimos lanzarnos a esa piscina, a esa fosa séptica, putrefacta y maloliente, embarrarnos y creemos que es lo mejor del mundo, porque se siente bien, porque todo el mundo lo hace, porque es más cómodo, porque es más fácil, y así embarramos y corrompemos el agua cristalina que Dios puso en nuestra alma el día de nuestro bautismo o después de que nos confesamos.
Dios nos quiere con almas puras y cristalinas. Dios quiere que vivamos en gracia. Ahora podemos comprender la grandeza de los santos, que nunca quisieron lanzarse a esa fosa séptica, a esa piscina llena de excrementos que es el pecado. Los santos siempre tuvieron esa claridad, y cuando caían, ellos se arrepentían, lloraban sus pecados. Recordemos San Pedro, cuando negó 3 veces a nuestro Señor Jesucristo, se arrepintió y lloró amargamente. Incluso la Sagrada Tradición dice que San Pedro, de tanto haber llorado su negación durante toda su vida, se le hicieron 2 surcos en las mejillas debajo de sus ojos, por tantas lágrimas que había derramado durante el resto de su vida, en arrepentimiento por haber negado a su Señor, a su Maestro. De igual modo, nuestra vida cristiana es un constante volver a Dios, recorriendo el camino empinado y estrecho que conduce a la vida eterna. Veamos otros ejemplos de humildad en la vida de los santos. Todos los santos nos han demostrado con su vida cómo tiene que ser esa actitud de desprecio de nosotros mismos. Miremos, por ejemplo, a San Francisco de Asís. Él se consideraba el mayor pecador, a pesar de que hacía mortificaciones extremas, vivía en la pobreza más absoluta, se había dedicado por entero solamente a nuestro Señor. Y aún así, él se sentía el mayor pecador y muchas veces se sometía a humillaciones para recordar su propia miseria. Por ejemplo, cierto día que tuvo un pequeño pensamiento contra un hermano, le ordenó a ese mismo hermano que en santa obediencia le pisara la garganta y le dijera: «Eres un pecador, Francisco, eres un miserable pecador y has ofendido a Dios con tus pensamientos. ¿Cómo llegaste a ser tan orgulloso, miserable siervo del pecado?». Aprendamos, hermanos, de estos grandes ejemplos de humildad, de abajamiento, de desprecio de uno mismo, reconociendo la propia miseria. San Francisco también, en cierta ocasión, que iba por la calle y se iba a encontrar justamente con un leproso. San Francisco naturalmente sintió asco, pero para vencerse a sí mismo, se obligó a acercarse a ese leproso, no solamente pasar a su lado, sino acercarse y besar sus llagas, porque reconocía que Cristo estaba ahí y se venció a sí mismo. Luchó contra su inclinación natural de repulsa, de asco, y se humilló. Miren qué gran humildad de San Francisco de Asís. San Juan Apóstol, en su primera carta, afirma que quien diga que no es pecador es un mentiroso. La conciencia de nuestra fragilidad y de la misericordia divina debe acompañar siempre nuestra vida espiritual. Pero habrá quienes estén pensando: ¿y qué hay de la autoestima? ¿Qué hay del amor propio? A ver, solo démonos cuenta, esos conceptos modernos nacen de una sociedad alejada de Dios. Esos frutos nacen de un árbol podrido. Y ya sabemos, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que un árbol malo no puede dar frutos buenos. Y precisamente por esas enseñanzas de esta sociedad contemporánea, atea, materialista, alejada de Dios, es que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes en estos tiempos crecen blandos, débiles, con miedo al fracaso, a la frustración, sin voluntad, sin mayores anhelos, más que solo buscando el placer, la comodidad, el lujo, el dinero, la ostentación, sin la capacidad de ver más allá del propio ombligo, de la propia nariz, pensando siempre solamente de forma egoísta. Esos son los frutos del mundo actual y podemos contraponerlos a los ejemplos de nuestros abuelos. Gente abnegada, gente sacrificada, fuerte, que sacaba adelante a la familia en medio de las más grandes adversidades, después de haber pasado crisis sociales grandes y fuertes como guerras, como hambrunas, pestes. Ellos tenían conciencia de lo eterno, del cielo, vivían para Dios. Bueno, estoy hablando de forma general, ¿no? Obviamente habrían sus excepciones, pero al tener conciencia de la eternidad, se vencían a sí mismos, se despreciaban a sí mismos para luchar por algo mayor, para luchar por amor a Dios, por amor a su familia, por amor a la patria.
Ellos sí que tenían verdadera autoestima, es decir, autoestima en el sentido católico. Amaban tanto sus almas que pensaban en la eternidad y estaban dispuestos a afrontar cualquier dificultad, cualquier sufrimiento, con tal de agradar a Dios y alcanzar el cielo. Cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, todos los demás amores se ponen en su sitio, ocupan el lugar que les corresponde. Nuestra sociedad contemporánea, desgraciadamente, es una sociedad podrida que trivializa el pecado como si no pasara nada y reduce al ser humano a una mera criatura sensual. ¿Por qué? Precisamente porque aquellos que son más sensuales, más superficiales, más llevados por sus instintos, son más manipulables. Quien se deja llevar siempre por sus ganas estará en manos de aquellos que saben manejar las ganas. El marketing, el mercado, la psicología de masas sabe cómo manipularnos, sabe cómo usar nuestros instintos, sabe cómo llevarnos a donde ellos quieren para convertirnos en simples títeres, tontos útiles al servicio de este mundo dirigido por Satanás. Y sin embargo, a pesar de la indiferencia, la maldad, corrupción, el escepticismo de este mundo, la Santísima Virgen intercede por nosotros y es como la mano que detiene la justicia de Dios y guía a los pecadores hacia la salvación. Los pastorcitos de Fátima habían tenido una visión en la que el arcángel San Miguel estaba con una espada de fuego en su mano, dispuesto a castigar al mundo, y gritaba: penitencia, 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 mientras que la Santísima Virgen María le detenía la mano para que todavía no castigue al mundo. Así nuestra Madre Dulce intercede por nosotros, por lo cual debemos tener una vida de lucha espiritual, de constante elección del bien, aún a costa del sufrimiento, para ser agradecidos con nuestra Madre Santísima, que tiene tanta paciencia con nosotros e intercede para que Dios no nos castigue todavía. Solo pensemos, esta visión de Fátima fue en 1917 y el mundo hoy en día hemos de reconocer que está aún más corrompido, está peor que en aquellos años. Así que no seamos sordos a las advertencias de nuestra Madre Santísima en todas sus apariciones y llevemos una vida de penitencia, de sacrificio, de ayuno, de oración, de mortificación, es decir, una vida digna de un verdadero hijo de Dios, de un verdadero católico. La oración de San Maximiliano para esta consagración continúa diciendo lo siguiente: me postro ante tus pies, suplicándote humildemente que me tomes con todo lo que soy y tengo, enteramente para ti, como cosa y propiedad tuya. Con estas expresiones se busca una oblación total. Lo que somos, poseemos, soñamos, planeamos, nada queda fuera. San Maximiliano, aunque con un lenguaje sencillo, aspira a expresar la más completa entrega y abandono en la Santísima Virgen María, sin dejar fuera el más mínimo aspecto de la propia existencia. Aquí, hermanos, pongamos nuestras familias, nuestras posesiones, nuestros anhelos, nuestros proyectos, nuestros planes, todo tiene que estar en las manos de Nuestra Señora. La oración continúa diciendo: haz lo que a ti te plazca de mí, de todas mis potencias del alma y del cuerpo, de toda mi vida, mi muerte y eternidad. A la entrega que estábamos haciendo, sumamos nuestro cuerpo, alma, sentidos, facultades, nuestra vida, nuestra muerte e incluso nuestra eternidad. Con esta entrega total, San Maximiliano nos quiere empujar a aspirar a la santidad más elevada. Solo a través de resoluciones heroicas y de la cooperación con la virtud heroica que la gracia de Dios nos concede, podemos aspirar a la santidad. Así como los grandes santos realizaron hazañas extraordinarias para la gloria de Dios, el fiel consagrado se compromete a elegir siempre lo mejor, lo más santo, lo más heroico, aun cuando la carne lo tiende a optar por el camino fácil. María, como madre, purifica y acelera este proceso de transformación interna. La Virgen María nos invita a que practiquemos en esta vida una santa indiferencia. Esto significa
vivir un desapego total de las criaturas y de los propios caprichos, con el único anhelo del cielo. Esta indiferencia implica una orientación decisiva hacia nuestro último fin, que es el abrazo eterno con Dios, la eternidad, la vida con Dios. Nuestra vida humana se compara con una peregrinación o una cruzada, en la cual nosotros, como militares de Cristo, como sus guerreros, debemos afrontar pruebas y sufrimientos, siempre con la mirada puesta en la patria celestial. Hemos de tener una santa indiferencia ante el sufrimiento, el gozo o la muerte, teniendo como único fin la gloria de Dios y la salvación del alma. Recordemos que nuestra madre le dijo a Santa Bernardita en Lourdes: no te prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el próximo. Y precisamente esta gran santa padeció grandes sufrimientos, incluso dentro de la vida religiosa. Esta santa indiferencia implica que no nos importe nada más que el cielo, sabiendo que todo lo que Dios disponga para nosotros en esta vida será para nuestro bien, como dice San Pablo en la carta a los Romanos: todo obra para el bien de los que aman a Dios. Simplemente debemos amar a Dios sobre todas las cosas, buscar su reino, y todo lo demás vendrá por añadidura. Nosotros, en cambio, buscamos la añadidura en este mundo y despreciamos, dejamos de lado la justicia de Dios, el reino de Dios. Hay que pedirle a la Santísima Virgen María que nos dé esta santa indiferencia. Si Dios nos quiere dar pobreza, bendito sea Dios. Si Dios nos quiere dar riqueza, bendito sea Dios. Si Dios nos quiere dar vida larga o vida corta, bendito sea Dios por su voluntad. Si Dios nos quiere dar enfermedad o salud, bendito sea Dios. Todo lo que Él permite es para nuestro bien. Ahora podríamos pensar, si vamos a afrontar el sufrimiento, el dolor, la humillación en esta vida, entonces vamos a pasar tristes. Y no, eso no es católico. El dolor, la humillación, el sufrimiento no son incompatibles con la alegría cristiana, sino parte del camino a la santidad. No podemos evitar el sufrimiento en esta vida, o sufrimos de la mano de Dios, quien le da sentido a nuestro sufrimiento y nos enseña a cargarlo con amor, o sufrimos lejos de Él, sin tener un sentido para nuestro sufrimiento. Y para concluir, San Maximiliano nos enseña que la consagración no es un mero afecto sentimental, sino que es una alianza sagrada. La Inmaculada nos recibe como esclavos de amor e instrumentos de salvación para santificarnos y usarnos como instrumentos para la conversión de las almas y sobre todo para la mayor gloria de Dios, que tiene que ser nuestro único interés en esta vida. San Maximiliano Kolbe destaca que esta consagración no es simplemente devocional, sino una transformación radical del alma, una oblación total de nuestra voluntad, mente, cuerpo y destino eterno a la Santísima Virgen. Así, cada día vivido con valor acerca al consagrado un día más a la eternidad prometida, en compañía maternal de María Santísima.